tiene adentro esas funciones elementales. Eran coseno para la parte real y seno para la parte imaginaria. Y después tenía, obviamente, esas funciones no pasan de 1. Más menos 1, pero se pondera con el está afuera, que es la distancia al origen de ese número complejo. Eso lo da la amplitud, digamos, de la señal. Pero no dejan de ser funciones elementales, seno y coseno. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que va a hacer Fourier. Y en principio vamos a arrancar con, viste que cada vez que hay un tema nuevo, dice, conviene tiempo continuo, tiempo discreto. Y fuimos tomando una u otra para presentar un tema nuevo. En este caso conviene el tiempo continuo. Y es lo que vamos a ver transformado, serie de Fourier en tiempo continuo. Se aplica para funciones, o señales, que son periódicas. Ya les expliqué yo que la periodicidad de una señal es algo muy fuerte. Tiene una particularidad. Esa particularidad se ve rápidamente cuando uno hace el estudio en frecuencias, que no cualquier frecuencia tiene una periódica, sino que están bien definidos. O sea, el espectro de frecuencia es discreto. Y si uno sabe la primera, la fundamental, las otras son simplemente múltiplos. Entonces esto es lo que va a hacer Fourier. Y va a permitir representar cualquier señal a partir de esta serie. Bueno, vamos a hacer una introducción de ello. Les voy a mostrar las hojas. Dicho sea de paso, creo que no les envié estas últimas partes. Discúlpenme, apenas antes que comience la otra clase, las voy a completar, así las tengan en su carpeta, digamos. Las hojas que ya son varias que no las tienen ustedes. Bueno, esperen un momentito que abra y comparta la pantalla, busque el tema y seguimos. Bueno, díganme si están viendo la hoja. ¿Están viendo? Sí, se ve. ¿Es suficiente o la agrando un poquito? Agrándelo si puede. Está haciendo un efecto raro la ruedita del ratón. Parece que tiene un rebote ahí. Hablando de eso, ¿saben qué es Sí. un rebote en una señal? Cuando uno hace un clic, No. y hay circuitos que eliminan eso. ¿Vieron ese fenómeno? Vale la pena, acá estamos hablando de señales de sistema, ¿verdad? Es ese fenómeno que se ocurrió ahí, que yo no podía. Yo digo, quiero agrandar y se agrandaba o se achicaba. Sí. También pasa. ¿Conocen ese efecto del rebote de una señal, de un clic? Les cuento así rápidamente para que ustedes sepan que en algún momento van a tener que hacer un circuito que suprima los rebotes. Cuando uno cierra una llave, un pulsador, que es mecánico ese pulsador, pasa de un estado a otro, pone de un 0 a un 1, por ejemplo, o viceversa. En ese momento que uno hace clic, mecánicamente se produce un fenómeno de como si estuviese rebotando el sistema,
que trata de hacer, no hace un clic limpio. Es como si cuando yo aprieto hace así. O sea, manda un montón de pulsos. Entonces el último puede ser lo que yo quería o lo opuesto. ¿Entiendes? Entonces es un problema. Si es lo opuesto me está molestando, no estoy logrando lo que yo quiero. Entonces hay circuitos que al primer cambio lo congela, lo lachea, lo deja fijo. Y todo lo que ocurre a posteriori, hasta que yo suelto de vuelta el pulsador ese, no lo ve el sistema. Entonces eso es una, ya vamos a ver algunos circuitos, bueno, no en esta materia, pero muchas veces cuando uno quiere hacer un pulso limpio de un clic, necesita ese circuito antirrebote. Bueno, ¿alguien entendió eso, lo que les dije recién? ¿No se les manifestó ese fenómeno alguna vez en algún circuito? Si es que alguien armó algo. Sí, ¿Ahí quién es? ¿Franco? ¿Te pasó eso? sí, en mi mouse también pasa lo mismo que usted, en la rueda. Fíjate que debería tener un circuito que haga eso. De todas formas, por ejemplo, algo parecido a lo que estoy comentando es cuando uno entra a manipular el software que maneja el ratón y uno le da la velocidad. ¿Viste? Que da la velocidad del clic y la velocidad del cursor, todas esas cosas. Bueno, ahí está incluido ese circuito. Estará hecho por software y no por hardware. Pero en principio en hardware debería estar ese circuito para evitar esos rebotes. ¿Entiendes? Bueno, arrancamos con esto. Fíjense en la introducción. A posterior, antes, digamos, de desarrollar el tema este, hay otras definiciones matemáticas que son importantes, que es el tema este de señales ortogonales. Pero hagamos la introducción de qué es lo que es serie de Fourier. Bueno, dice así, ya hemos visto que cualquier señal continua o discreta es factible de ser representada por una combinación lineal de señales básicas o elementales. Así encontramos como una señal básica a la delta de Dirac. Acuérdense que el último tema que vimos era la suma y la integral de convolución. Y ahí estaba metida la delta de Dirac, entonces permitía representar cualquier señal con la delta desplazada. Ahora, si uno lo hace pasar por un sistema, siendo lineal e invariante en el tiempo, vimos que la salida era la entrada convolucionada con la ponderante, aprovechando la propiedad de que la delta, cuando uno pone la delta, sale la ponderante a un sistema. Cada vez que yo meto la delta, el sistema me dice quién es con su propio, se llama función transferencia ponderante. Bueno, ahora la serie de Fourier pretende representar cualquier señal periódica como una combinación lineal de señales básicas, siendo estas particularmente senos y cosenos. Bien, esa es la simple introducción. Pero antes vamos a hacer unas definiciones que nos van a ayudar a usar estas señales básicas, senos y cosenos. Bien, ortogonalidad. Hay dos condiciones matemáticas para decir que una señal es ortogonal. Pero digamos así, rápidamente, lo que se le viene a la mente es, dos señales son ortogonales, pero son linealmente independientes. O sea, no tienen ninguna nada que ver. O sea, no es la misma multiplicada por una constante, sino que es otra de otra naturaleza. ¿Entiendes? Fíjense en lo que dice acá. El concepto de ortogonalidad es importante, ya que si dos señales son ortogonales, serán linealmente independientes. Y esta es una propiedad fundamental para definir una señal base. Bien. En principio, dadas dos señales, a ver qué dice acá, discúlpeme que hay unas palabras que no estaban y se puso escalares y funciones del tiempo. A ver. Bueno, dadas dos señales y unas escalares, que son funciones
del tiempo, podemos definir dos conceptos básicos. Fíjense, vamos a tomar una señal x1 y otra x2, tiempo continuo, ¿no? Y la vamos a integrar entre un tiempo t1 a t2, en un intervalo de tiempo, ¿ves? t1 a t2. Entonces el producto escalar se define como esta integral de estas dos señales convolucionadas o multiplicadas. Bien. Y la energía asociada es tomar una señal, cualquiera de las dos, o cualquiera, y hacer su cuadrado. Entonces cuando uno hace el cuadrado, en realidad está tomando la energía que transporta esa señal. Vamos a ver más adelante, más fácil en un ejemplo. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando uno hace el producto de tensión por corriente, tiene lo que se llama potencia eléctrica. Si la integro en el tiempo, voy a obtener energía. Por eso, se llama energía normalizada. Bueno, definidas estas dos cosas, el producto escalar y la energía asociada a una señal, podemos decir lo siguiente. El producto escalar es equivalente al producto de vectores. En forma general, si las señales son phi1 y phi2, reales estas o complejas, el producto escalar se define como lo siguiente. Esta simbología que está acá, entre corchetes, es el producto escalar. Y bueno, ya dijimos antes que era una integral en un intervalo de tiempo t1 a t2, y acá va a tomar una señal y la va a multiplicar por su conjugado de la otra. Conjugado ya saben qué es, ¿no? De una función. ¿Se acuerdan qué era? Si estamos hablando de una función que tiene parte imaginaria, el conjugado es cambiarle el signo a la parte imaginaria. ¿Se acuerdan de eso? Y es como la reflexión de la otra. La reflexión de un punto Z en el eje real y sale espejado del otro lado, digamos, si uno está observando eso. Bueno, como puede ser tanto reales como imaginarias, las funciones, está dicho acá, entonces siempre se hace el conjugado, ¿no? Bueno, siendo así, observemos que en general, si yo cambio la forma de hacer el producto escalar no siempre va a ser igual. Porque el conjugado de phi1 no tiene que ser porque el conjugado de phi2, ¿se entiende? Entonces esto en general no es cierto. Ahora, y acá hace la salvedad, salvo que las señales phi1 y phi2 sean reales. Si son reales, obviamente, el conjugado ya no tiene importancia, ¿verdad? Ahora, se dice que estas señales phi1 y phi2 son ortogonales si se cumple que el producto escalar es nulo. Esa es la definición de ortogonalidad de las señales. Si yo hago la integral en un intervalo de tiempo de estas dos señales y me da 0, tal cual está definido el producto escalar, se dice que son ortogonales o linealmente independientes uno de otro. Bien. Y además, la energía asociada a las mismas serán no nulas y finitas. Dicen que si yo hago la integral acá de una señal al cuadrado, si me da finita y no es 0, entonces estamos viendo que es una señal que puede ser básica para nuestras pretensiones y que es ortogonal. Ahora, fíjense que dice sean no nulas y finitas. Quiere decir que no tengo que sumar un 0, digamos, cuando hago la integral, o que se me divierta. Esas son las condiciones. Acá da un ejemplo de dos señales que son linealmente independientes. Fíjense, en esta señal x1 tiene frecuencia 100, es un seno, y tiene amplitud 20, digamos.
Y esta otra, fíjense que no podría ser la misma porque tiene una frecuencia distinta. Acá dice 20, es este, ¿eh? Y bueno, su amplitud está por 15. Entonces vamos a hacer la prueba de que si es ortogonal, o sea, la integral o el producto escalar tendría que dar 0. Bueno, acá está desarrollado. Fíjense que está hecho en un periodo de tiempo. Pongo las dos señales y después, acomodando las cosas, va a integrar y le va a dar 0. Bien. Y además, si yo hago la energía asociada, no tiene que ser nula y finita. Yo tomo cualquier señal hacia el cuadrado, me va a dar 1. Acá, este simple ejemplo es como para introducir que son señales ortogonales e linealmente independientes. Bien, pasamos a la hoja siguiente. Bueno, acá para llegar a la expresión de la serie de Fourier, hay una explicación previa de qué sucede en un sistema cuando uno entra a una señal que es muy particular. Entonces, a causa de las propiedades de los sistemas que son lineales e invariantes en el tiempo, o sea, existe el principio de superposición, vamos a ver que a causa de eso, uno puede tomar la idea de representar cualquier señal con las funciones bases que son seno y coseno, o la exponencial compleja que las tiene. ¿Me entienden? Fíjense cómo va a ser la introducción. Esto que está acá, cuando uno va a rendir y el profesor le pide esto, lo tiene que saber perfectamente, ¿eh? Perfectamente. No es mucho lo que uno tiene que, digamos, desarrollar y no es difícil de entender. Así que anótelo, estos son temas clave de examen. Fíjense qué es lo que hace. Ya sabemos que si a un sistema entra la delta, en un sistema lineal invariante del tiempo, este sistema va a responder con la ponderante, que es h de t. Fíjense que acá estamos hablando de un tiempo continuo, ¿eh? No ponemos una secuencia. Yo le digo que primero veamos la serie de Fourier en tiempo continuo, que es más fácil de entender, ¿no? Bien. Ahora, si entra otra señal X cualquiera, ya sabemos que la salida es el producto de convolución de la entrada por la ponderante. ¿De acuerdo? De eso acá está anotado de una forma matemáticamente más compacta, ¿eh? Bien. Entonces fíjense que lo que estamos diciendo lo vamos a hacer con un dibujito. Entre X sale Y y esa Y, acá está hecho el producto de convolución como corresponde. Es la señal convolucionada con la ponderante desplazada. Esta formulita ya la conocen, ¿verdad? Bien. Fíjense, esto es en esencia la regla fundamental de todo sistema lineal e invariante en el tiempo. O sea, la salida, en realidad, es la entrada convolucionada con la ponderante del sistema. Acá es una integral de convolución, se llama, ¿no? Si fuese tiempo discreto, ya hemos visto que era una suma, no una integral. Bien. Ahora, fíjense en el truco que va a hacer. Veamos qué sucede con los sistemas lineales invariantes del tiempo cuando la señal de entrada es particularmente de la forma siguiente. Fíjense, va a tomar esta señal con esta exponencial compleja. Ya la conocen cuál es. Quiere decir que en esto están involucrados los senos y cosenos. Ahora, en esta variable, la variable es el tiempo, ¿no? Pero fíjense que lo que está ponderando el tiempo acá es este número que es complejo. La S es un complejo, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo será la respuesta del sistema caracterizado por la ponderante H? Veamos el resultado. Entonces, por definición, pongamos cuál es la salida del sistema. Es la integral de convolución de
la ponderante convolucionada, acá en la entrada, fíjense que acá casi un cambio de variable. Yo lo puedo hacer esto. Fíjense que acá, en lugar de estar desplazada la ponderante, está desplazada la señal, el tiempo. ¿No? Eso se puede hacer matemáticamente, exactamente lo mismo. Ahora, fíjense qué va a suceder. Cuando yo hago el trabajo matemático, obviamente reemplazo x, ya sabemos que es la exponencial completa, está hecho acá. Esta partecita separada, en e a la st y e a la s tau, lo podría separar perfectamente. Entonces, fíjense que yo estoy integrando el tau acá, el diferencial tau. E a la st yo la puedo sacar como una constante. Ahora, fíjense lo curioso de esta respuesta. Acá hay un número que no depende del tiempo. Porque acá en ningún momento veo el tiempo t, que es la variable. ¿Ves? Fíjense que la señal de salida es i de t. Y acá el tau es un parámetro. Entonces quiere decir que toda esta integral de la ponderante con e a la s tau pasa a ser un número que depende de s. No depende del tiempo. Pero sin embargo, acá claramente aparece de vuelta la misma señal de entrada. La señal de entrada era x, que era igual a e a la st. Fíjense, a causa de esto, ¿qué es lo que podemos decir? Vemos que la salida es la misma multiplicada por un número. O sea, el sistema responde a esta entrada particular e a la st con la misma señal multiplicada, o sea, va a estar atenuada o amplificada por este número h de s. Bien. Ese número no depende del tiempo, sino de s. Y de h, obviamente, la ponderante. Este número es, acá lo vuelvo a escribir, lo llamo h de s, tal cual está expresado ahí en esa separación, obviamente es la integrante más o menos infinito de la ponderante por e a la menos s tau. Es decir, entra e a la st y sale la misma función multiplicada por h de s. Entonces, esto quiere decir que es la misma señal atenuada o amplificada. A este tipo de entradas se conocen como autofunción. O sea, esta x tomada así como e a la st se llaman autofunción de un sistema lineal e invariante en el tiempo. Y el número h de s, o sea, lo que amplifica o atenúa, se conoce como autovalor del sistema lineal e invariante en el tiempo. Bien. O sea, esta construcción es bastante fácil de lograr. Matemáticamente no veo ninguna dificultad, ¿verdad? Pero acá surge la idea siguiente. Ahora, si se puede expresar la entrada como una combinación lineal de exponenciales, en la forma siguiente, por ejemplo, yo voy a tomar ahora la señal de entrada como esta suma de entradas, de señales, perdón. Acá tengo una autofunción, acá tengo otra, 3 nada más. Bien, acá las constantes que multiplican o dan módulo o modulan a esta señal autofunciones son A, A2, A3, son constantes. Pueden ser complejas. Bueno, entonces la respuesta al sistema lineal invariante del tiempo será, fíjense, aprovechando lo que ya vimos antes, y valiéndonos del que el sistema es lineal e invariante del tiempo, vale el principio de superposición. Entonces vamos a tener la misma señal multiplicada o atenuada por su autovalor. Y también por lo que ya venía. En este caso A1. Y así para las 3. O sea, no se ve perfectamente qué es lo que está sucediendo cuando entra una autofunción. Va a salir la propia señal más un auto multiplicado por un autovalor. Bien. Entonces, donde cada autovalor se calcula, ya saben, cada S que tengo ahí, ya saben que es la integral
en todo el tiempo, digamos, de la ponderante por la señal, por la autofunción. De aquí surge la idea de representar la entrada como una combinación lineal de exponenciales, para luego obtener la salida a través del cálculo de autovalores. ¿Se entiende? Entonces, si yo hiciera la señal de entrada representada con senos y cosenos que están dentro de la exponencial compleja, yo podría obtener la salida fácilmente, como una combinación lineal de esas respuestas. Entonces, fíjense en la idea entonces. Esta es la idea de Fourier. Vuelvo a repetir, de aquí surge la idea de representar la entrada como una combinación lineal de exponenciales, para luego obtener la salida a través del cálculo de autovalores. Estos que están acá son los números que atenúan o amplifican cada señal de entrada, que ya sabemos cómo es, son senos y cosenos. Bueno, es posible a través del estudio de la siguiente familia de exponenciales complejas. Entonces, voy a poner como esas funciones bases que me van a representar cualquier señal a esta familia. Obviamente es la exponencial compleja que ya conocemos. Acá esperen que la muestre bien. Fíjense que el complejo S que está acá es justamente J omega, KJ omega 0. Ahora, fíjense que la unidad imaginaria, a partir de ahora, en lugar de llamarla I, la vamos a transformar en una J. ¿Ya saben por qué? A ver si alguien me dice por qué los eléctricos hacemos esto. ¿Alguien me puede decir? No tengo idea, doctor. ¿No tienen idea? Sí, Axel sí sabe. ¿Sí sabes, Axel? Es exactamente la unidad imaginaria, que es la I minúscula. Acá la damos vuelta y la llamamos J. J minúscula. ¿Por qué? Por la corriente. Exactamente, ahí lo dijo Axel. Los eléctricos a la corriente la llaman I. Entonces, para no confundir por ahí, aunque esto es matemática pura, los eléctricos ponen la unidad imaginaria como J. Pero fíjense, esta exponenciales compleja es una familia que va cambiando con el entero K. K es un entero, como está puesto acá, ¿ven? Y el omega 0, este que está acá, es la frecuencia de esa señal periódica. Perdón. Estamos hablando que vamos a representar señales periódicas, una X cualquiera, pero como una combinación lineal de estas funciones. Y vamos a ver cómo lo hace. Cuando uno propone esta señal base, que es la exponencial compleja, tenemos que comprobar que esta señal E a la J omega K0, perdón, E a la omega 0 por KT, es una señal que es periódica y aparte obviamente es linealmente independiente, son ortogonales. Entonces, cualquiera de dos funciones que tomemos de esta, si hago el producto escalar me tiene que dar 0. Eso quiere decir que obviamente yo le estoy cambiando la frecuencia, seguro que son linealmente independientes, pero también tengo que probar que son periódicos. Eso es lo que vamos a hacer más adelante, en lo que sigue. Pero fíjense, esta es la familia. Yo la puedo desplegar, la familia, para que se den cuenta cómo es, en la hoja siguiente. Fíjense, es una familia infinita, ¿no? K viene desde menos infinito a más infinito, pero bueno, pongamos estas que están cerca del origen. Fíjense, con K igual a menos 2, con K igual a menos 1, con K igual a 0, E a la 0 siempre va a ser 1.
con k igual a 1, con k igual a 2, y así sucesivamente. Bueno, esta es la familia de exponenciales completas, la que está proponiendo como hacer una señal base para representar cualquier señal. Entonces, fíjense las propiedades que tiene esta familia. Lo que se pretende es encontrar una base elemental para representar una señal de entrada XT. Vemos seguidamente que estas familias son funciones periódicas y ortogonales. Obviamente linealmente independientes entre sí. En consecuencia, pueden tratarse como señales bases. Si tienen esas características, nos viene perfecto como una señal base, pero tenemos que probarlo eso. Fíjense, vamos a probar la periodicidad de phi, o sea, de la exponencial completa. Quiere decir que si yo tomo un tiempo t, la señal va a ser exactamente igual en un tiempo t más t sub 0. T sub 0 vendría a ser el periodo de esa señal, suponiendo que tiene este periodo. Ahora, eso lo vamos a escribir. Acá, obviamente, e a la k omega 0 por t, yo la puedo separar en estas dos. La suma del exponente lo separo. Entonces, para que sea la misma, esta partecita que está acá tiene que ser 1. ¿Se dan cuenta? Para que la señal exponencial sea periódica, es pedir que esto sea igual a 1. Si yo esto igual a 1, acuérdense cómo era la exponencial compleja expresada por Euler. El coseno para la parte real y el seno para la parte imaginaria. Ahora, si esto yo estoy pidiendo que sea 1, entonces, lo que tiene que ser coseno de k omega 0t igual a 1. Y este otro igual a 0. Bueno, obviamente acá le estoy pidiendo a la variable del seno del coseno que sea 2pi veces L. Ya sabemos que en 2pi el coseno es 1 y el seno es 0. Entonces de acá yo puedo sacar cuánto es el periodo. Y el periodo pasa a ser 2pi k veces omega 0 por L. Acá, tanto L como K son enteros. O sea, es 0 más menos 1 más menos 2, ¿se entiende, no? Entonces, el periodo fundamental de esta exponencial compleja pasa a ser 2pi sobre omega 0. Ahora, ya que esto siempre encontraré que esto se cumple siendo simplemente k igual a L, acá. Para encontrar que el periodo fundamental, yo tomo las dos iguales, estos dos enteros iguales, ¿no? Para decir que la familia es periódica. Ya hemos comprobado que el seno, la exponencial compleja, es una función periódica. Y el periodo está escrito acá claramente, 2pi sobre omega 0. Ahora, este es el periodo fundamental. Disculpenme acá, me interrumpieron después. Ahora, obviamente, tenemos los múltiplos de ese periodo fundamental, ¿verdad? Porque yo estoy tomando una familia que se llama phi sub k. Bueno, esto permite estudiar la familia dentro de un intervalo de tiempo definido por un periodo fundamental t sub 0. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí, en el periodo de la señal. Veamos que se cumple la ortogonalidad. Acuérdense que ortogonalidad era que el producto escalar tiene que dar nulo. Entonces vamos a tomar dos funciones cualquiera de esa familia. Tomamos dos funciones cualquiera de la familia. Y calculemos su producto escalar en un periodo fundamental. Obviamente, el T1 y el T2 de ese periodo que estaba en la definición matemática, acá por conveniencia obviamente tomo el periodo propio de la señal.
no estoy violando nada de la definición de ortogonalidad. Entonces, fíjense, nace la integral en un periodo. Y toma dos. Una n veces omega 0 y otra k veces omega 0. Bien. Ahora, si tomo la enésima y la késima conjugada, yo puedo hacer este trabajo matemático. El trabajo matemático que está acá, uno lo puede desarrollar tranquilamente. Yo no se lo voy a detallar, digamos, cuáles son los pasos, pero acuérdense que si yo estoy integrando la exponencial, la primitiva para obtener el resultado de esa integral es la misma función, nada más que baja el exponente. Bueno, y acá está integrando el tiempo, entre 0 y t sub 0. Fíjense cómo hace este trabajo, y me queda, en definitiva, esto me va a dar 0. Ya que, fíjense, e a la 2pi p, puesto con la forma de Euler, siempre va a ser 1. Entonces, siendo 1, este corchete se anula para cualquier p entero. Entonces, acá está comprobado que la familia propuesta son ortogonales, son señales ortogonales, o sea, linealmente independientes una de otra. Entonces, sí la puedo usar como una señal base. Bueno, está comprobada en esta hojita, no es difícil, ustedes ven el desarrollo matemático que hay acá, que es periódica y que son ortogonales. Bien. Podemos hacer un poquito más grande porque se dan cuenta acá que esto, para cualquier par de señales, si hago el producto escalar, siempre me va a dar 0. No hay ninguna dificultad en eso. Bien, vamos a la hoja siguiente. Yo creo que a partir de toda esta explicación y comprobar que la función esta son ortogonales, y la familia propuesta esta de exponenciales, ahí directamente Fourier hace lo siguiente. Bien, directamente dice, cualquier señal la voy a representar con esa combinación lineal de la familia que propuse. Bueno, fíjense, para eso dice lo siguiente, hemos encontrado una familia, phi sub k de t, que son las exponenciales complejas, funciones bases ortogonales que son periódicas y linealmente independientes. Entonces, la señal x de t, cualquiera sea esta, es periódica, sí, obviamente periódica, estamos hablando de señales periódicas, y su periodo es t sub 0, entonces será posible representarla como una combinación lineal de estas funciones bases. Y esta es la serie de Fourier. Es una suma infinita, en términos k, de estas exponenciales completas. Cada exponencial tiene un factor que la atenúa o la amplifica, que son los a sub k. Y vamos a ver que en definitiva, estas obviamente ya las conocemos, son senos y cosenos, pero en realidad cuando uno quiere representar la señal, cualquiera sea, tiene que calcular estos coeficientes, los a sub k. ¿Se entiende? Entonces, porque estas son simplemente seno y coseno, pero ¿cuánto modula? No sé el módulo. Entonces, la serie de Fourier, como está propuesta acá, después tiene el trabajito de saber cuál es su coeficiente para cada k. Y vamos a ver que estos k son los armónicos. Hemos visto la señal periódica en tiempo continuo tiene armónicos. Es obvio. Y cada k representa un armónico. Bueno. Acá, esta simple formulita matemática, donde hemos usado directamente la exponencial compleja, define la serie de Fourier. Los trabajos que estuvieron haciendo en práctica, la serie de Fourier no está representada así, con esta exponencial, sino directamente con senos y cosenos. Y vamos a ver cómo se pasa a ese formato real o trigonométrico. Pero bueno, ahora veamos esta serie compleja, digamos,
y sabemos cómo obtenerla, o mejor dicho, cómo presentarlo y decirlo, mire, Fourier es esto, porque hemos tomado una familia base, son estas funciones. Ya me he explicado por qué, porque cada vez que yo entro a un sistema con una autofunción, como es la exponencial, me va a responder el sistema con la misma señal, pero amplificada o atenuada. Y es lo que está haciendo Fourier por conveniencia, para representarlo así. Y después, cuando yo entro a un sistema, ya sabemos cuál va a ser su respuesta. Voy a usar lo que es fundamental para cualquier sistema LIT, que es convolucionar la entrada con la salida. Perdón, la entrada con la ponderante del sistema. Bien. Bueno, acá para concluir qué es lo que estamos viendo en la serie de Fourier, vamos a terminar de decir que es las señales periódicas, ¿no? Sirve para señales periódicas. Acá hace la acotación bien clara, ¿eh? Si es periódica, obviamente tiene un periodo fundamental, que es tu 0, y es justamente 2π sobre omega 0. Omega 0 es la frecuencia angular, ¿eh? Bien. Ahora, vamos a ver quién es A. Fundamental este A. Vamos a ver cómo se obtiene. En principio vamos a decir que A es un número complejo, ¿eh? Vamos a ver cómo lo definimos y cómo se obtiene. O sea, esto lo vamos a pasar a llamar coeficiente de Fourier. Bueno, x de t es continua y posee discontinuidad esencial o no. ¿Qué dice acá? Ahora, vamos a definir que aparte de ser periódica la señal, como estamos mostrando ahí, es que en principio es continuo o bien tiene discontinuidades esenciales. Y además cumple con la condición de Dirichlet. Fíjense la primera vez que hablamos de Dirichlet es acá, ¿eh? Y simplemente es una integral que denota, cuando yo lo hago al cuadrado acá, como si fuese energía. Ya lo hemos definido, la energía de una señal, ¿verdad? Fíjense, la señal al cuadrado integrada en un periodo y tiene que ser finita. Si es finita, quiere decir que cumple Dirichlet. O sea, si yo voy a integrar y no me da infinito, digamos, no diverge la integral, vas a hacer un número finito, entonces podemos decir que cumple la condición de Dirichlet. Bien, ahora vamos a ver que estos A sub k es un número complejo. Entonces quiere decir que tiene parte real y parte imaginaria. Fíjense que acá, ya vamos a ver por qué la parte imaginaria le ha puesto un signo menos. Es por conveniencia que se va a ver más adelante. O sea, lo vamos a definir así al coeficiente de Fourier, el A sub k, este complejo, como parte real, una mayúscula, y parte imaginaria, un B mayúscula. Estas obviamente A y B mayúsculas son reales, parte real e imaginaria del complejo A sub k. Bien, vamos a ver cómo es el truco para obtener quién es A sub k. Esto normalmente cuando se rinde son 2 renglones los que tienen que hacer, ¿eh? Fíjense cómo va a ser. Dice, si x de t es real, la suma de complejos conjugados es real. Entonces los A sub k deben aparecer de la forma de un complejo más su conjugado. La utilidad de esta representación de cualquier señal x de t con la serie de Fourier es que estos A sub k se pueden operar supuestamente de una forma más sencilla y luego pasar nuevamente a obtener la señal si yo conozco los A sub k, o sea, los coeficientes de Fourier. ¿Se entiende? Porque en realidad todo e a la k omega 0 t son senos y cosenos. Eso ya sabemos cómo son.
Pero todavía no sabemos cómo son azúcar. Pero supuestamente es más fácil trabajar en términos de azúcar. Ya vamos a ver que estos azúcar son los módulos, los bastoncitos de las señales, la parte discreta, digamos, cuando uno hace el estudio de frecuencia, es la amplitud de cada bastón. Estos azúcar que están acá. Bien. ¿Cómo se obtiene? Fíjense el truco que va a hacer. Yo voy a tomar la señal representada por la serie de Fourier y ambos miembros lo voy a multiplicar por este numerito. E a la menos I omega 0 n veces t. Voy a tomar la familia, ¿se acuerdan que familia era K? Bueno, acá voy a poner el entero n. Voy a tomar esto. Entonces, fíjense, al multiplicar eso, con signo negativo, acá del otro lado va a salir en la serie de Fourier K menos n. Bien, ¿se entiende lo que se hizo? Ambos miembros por este término. Bueno, una vez que yo hice eso, paso a hacer la integral. Voy a integrar, pero en un periodo de ambos miembros. Fíjense, al integrar esto me queda esta expresión. Fíjense que acá el azúcar, al no depender del tiempo, acá lo saqué como una constante afuera de la integral. Bien, ahora esta integral es fácil en lo siguiente, porque al ser la familia ortogonal, cualquiera que sean distintas va a dar 0. ¿Ves? Fíjense acá, esta integral, si yo tomo k distinto de n, al ser linealmente independiente, ya lo hemos hecho ese ejercicio antes, la integral me va a dar 0 en el periodo. Pero, si fuesen iguales, obviamente me va a dar 1. Toda la exponencial porque me va a dar e a la 0. ¿Se entiende? K menos n son iguales, me va a dar e a la 0. E a la 0 es 1. Obviamente, integrar en un periodo el diferencial de tiempo me va a dar el periodo. Entonces, esto por ser las bases ortogonales. Estoy resolviendo esto. Ahora, obviamente, acá ya puedo despejar quién es azúcar. Vamos a la hoja siguiente. Bien. Fíjense lo que encontré. O sea, hay una sola integral que no es nula. ¿Verdad? O sea, todo lo que estoy sumando del otro lado, solo una se va a validar. Por eso queda la sumatoria en un solo término, en la que cuando k igual a n. Entonces quiere decir, me quedó esta expresión. Acuérdense, arranqué con la serie de Fourier, con la señal representada en Fourier y le multipliqué ambos términos por uno con n negativo. Con n negativo, y después integro, me doy cuenta que la sumatoria solo va a contribuir el k igual a n. Entonces, si es así, ya acá yo puedo despejar a su k. Fíjense lo que resulta a su k. Es la integral en un periodo de la propia señal por esta exponencial cambiada de signo. En el mismo término k, yo tomo a sub k, acá tengo que poner k. Pero fíjense que es la misma exponencial que está en la serie de Fourier, simplemente le cambio el signo. Como por regla mnemotécnica, para que se acuerden. Bien, ahora, ¿por qué puse un menos? Acá está explicado. Acuérdense que el A sub k tenía parte real y parte imaginaria puesta de esta forma. Entonces, si yo voy a hacer la integral representada con la integral, digamos, estoy integrando de esta forma. Ya sabemos que el k omega 0, este que está acá, que involucra un seno y un coseno. Por eso está separado así. Entonces, para absorber el signo que estoy viendo acá, A sub k pasa a ser esto. Parte real, está escrita acá. Y esta otra parte es la parte imaginaria. Entonces yo puedo ver quién es A y quién es B
parte real y parte imaginaria del coeficiente. Son estas integrales. Bien, acá hay una cuestión más. Muchas veces se va a decir que en A está la parte par de la función, porque si yo le cambio el signo en K, me va a seguir dando el mismo coeficiente. O sea, si vengo con un K negativo, pasaron al mismo K positivo, el coeficiente es el mismo. Por eso se dice que estas son las partes pares, par en K. En cambio, para la parte imaginaria no, cambia el signo. Fíjense, si yo tomo el opuesto del origen en K, le tengo que cambiar el signo cuando es positivo. O sea que es par. Esta es parte de la parte impar en K, en términos B. Ya van a ver en algunos ejercicios que si la señal es par, solo va a haber funciones con estos términos. O sea, va a estar solo desarrollada por coseno. Y si la función es impar, solo van a aportar los senos. Van a ser desarrolladas en senos. Algunos ejercicios para la práctica yo creo que está clarito eso. Pero acá está explicado la cuestión teórica. Ahora, obviamente el conjugado, al cambiarle el signo, son iguales. Si yo me voy con el K positivo y veo el opuesto respecto del origen, y hago el conjugado, va a ser igual. Esto en términos de los coeficientes. O sea, se entiende cómo se obtienen los coeficientes. Yo la serie de Fourier son senos y cosenos, son estas exponenciales, pero si yo tengo que saber cuál es A sub K. Esto me va a dar un número, obviamente. Cuando yo termine de hacer la integral, me da un número completo. Dicen acá, otra notación de la serie de Fourier. Yo no voy a explicar cómo está desarrollado, son 3 pasos acá. Esto que está acá, 1, 2 y 3, son propiedades de las series trigonométricas, o de las propiedades de seno y coseno. Entonces, dicen, la forma compleja que está acá pasa a ser esta forma que no es compleja. O sea, la misma señal como una sumatoria de exponenciales complejas, acá pasa a ser en la representación trigonométrica de seno y coseno. Es exactamente la misma, está demostrada en estos pasos, no se lo voy a explicar ahora. Está escrita acá y cuando la estudien, fíjense que es completamente cierto, ¿vale? Están explicadas las 3 propiedades. Pero lo importante de observar de la forma trigonométrica es la siguiente. Esta expresión que está acá, fíjense, tiene un término que no depende del tiempo, que es la parte real del coeficiente K sub 0, cuando K igual a 0. Y después, obviamente, aparecen todos los demás armónicos, que ya son funciones del tiempo, pero ya reales, y la sumatoria aparece solo de un lado, no con K menos 1, menos 2, menos 3, sino todos K positivos, pero infinitos. De K igual a 1 hasta infinito, de senos y cosenos. Bien, ahora este término que no depende del tiempo es la componente de continua de esta señal. Fíjense que si no tuviese componente de continua, quiere decir que las señales simétricas respecto del eje de las abscisas, del eje del tiempo, o sea, la parte positiva y negativa son iguales en áreas, digamos, en lo que encierra esa señal. Esa es una señal que no tiene componente de continua. Las que tienen componente de continua aparece este numerito. Esto es para preguntas de examen. ¿Se acuerdan que yo le digo siempre qué cuerno es este que está acá? El A sub 0. No sé si quieren que les haga un dibujito para que se den cuenta cuando una señal tiene componente de continuo y cuando no. Este numerito puede ser positivo o negativo.
profe, sí. Pero bueno, ¿Le hago un dibujo? ¿En el sí, pizarrón? ¿Ah? ¿Sí? bueno, Bueno, antes de hacer el dibujito, veamos cómo concluye esta partecita. Dice así, si la señal es par, solo existen no nulos los A sub K. Es lo que les comenté antes. O sea, los A sub K no se anularán, obviamente, habilitan las funciones elementales coseno. O sea, quiere decir que la señal, al ser par, solo se va a estar desarrollada en coseno. Bueno, y viceversa, si la señal es impar, solo van a estar no nulos los B sub K. Bien. Bueno, se dice entonces que los A sub K son componentes de la parte par de la señal y los B sub K los componentes de la parte impar de la señal. Acá no dice nada de A sub 0, vamos a ver si en la hoja siguiente dice algo, a ver. Después hago el dibujito que les prometí. No, no dice acá. Acá hay otra forma de la serie de Fourier. Cuando yo tomo la forma polar. ¿Eh? Acuérdense que la forma polar al complejo, en lugar de hacer la forma canónica A más J, B, aquí toma, acuérdense que era la distancia al origen y el ángulo que tenía con la exponencial de Euler, E a la teta. ¿Se acuerdan cuando hacía eso? Si yo al complejo lo represento así, entonces la serie de Fourier pasa a ser esta otra que está acá. Fíjense que es una forma trigonométrica, ¿no? La suma es para un solo lado, infinita, de los enteros K, o sea, de los armónicos que tengo acá, y los coeficientes tienen esta forma. Acá, esta se debe ser la componente continua, y acá tengo todas las funciones. Pero acá tengo una sola función, son cosenos, pero aparece una fase. Bien, esta representación que está acá, no sé si habrá algunos ejercicios en la práctica, pero esta es un poco más compacta que la otra porque está solo una función elemental que es coseno. Coseno y seno al final están desfasadas a 90 grados, es la misma función. ¿Se entiende, no? Bueno, voy a hacer el dibujito por el tema, acá aparece como C0 y allá aparecía como A sub 0. Vamos a apuntar la cámara. Ya voy a ver si mejoro el tema de las cámaras para no estar moviendo las cosas estas. Más o menos está centrado el pizarrón, ¿lo pueden ver? Sí, profe. Facundo, ¿los ves bien ahí? sí, profe, se ve bien. Bueno. Esperen un momentito. Bien. El tema, vamos a hacer una señal que no tiene componente continuo.
Supónganse que sea la suma de estas dos. Yo tengo, que solo tiene dos armónicos. Voy a poner el fundamental así. Y el segundo. Si yo sumara esto, más o menos me va a dar una cosa así. Acá va por arriba de esto. Acá en el cero de este cruza por acá y hace así. Dice de esta forma es que tiene dos armónicos. El fundamental que es este y este segundo armónico. Pero lo fundamental acá, como estas dos señales no tienen componente continuo, esta área que está acá arriba es la misma que la que está abajo en un periodo. En un periodo, esto debe ser T sub 0, fundamental, ¿no? Ahora, si yo por algún medio desplazo esto, yo puedo sumar una continua. Supóngase que ahora le sumo una continua y el eje este aparece acá. Esto que está acá vendría a ser el A sub 0. Acá lo tome como positivo. Podría ser negativo. Pero si van a la formulita, yo lo voy a escribir acá, ¿quién es A sub 0? Fíjense, A sub K es 1 sobre T sub 0, integral en el periodo de la señal, X de T, por el coseno de K omega 0 por T. Ahora pongamos A sub 0. Y acá, bueno, acá es un seno, un coseno. Esta función, X de T. Y esto es 0. Coseno de 0 es 1, ¿verdad? Sí. Bueno, el lazo 0, esto que está acá sería la integral en un periodo de la señal y me desplazaría esto. Este es un número, ¿no? Un número. Puede ser positivo o negativo, depende de cómo evolucione en un periodo este. Pero se entiende, ¿eh? ¿Qué es la componente continua? Es el término A sub 0. Ahora, no sé si les comenté antes que muchas veces si algo viene así puede ser muy molesto que tenga componente continuo, porque probablemente entre a un sistema que quiera amplificar. Si está amplificando esto, probablemente que lo sature al amplificador. Muchas veces esto se lo, se lo, se lo anula. Y anular una continua en un circuito eléctrico muy fácil, ponen un filtro que se llama, que es un capacitor, porque el capacitor no pasa una continua, porque tiene una impedancia infinita. Bueno, ese es el ejemplo que les quería dar. Sigamos. Bueno, habíamos visto la forma polar. Está acá. Bien, ahora vienen otras cuestiones, que son las propiedades de la serie Fourier. Acá están en tiempo continuo y son unas cuantas. A ver, yo voy a decir cuántas son. Me fijé acá antes de mover las hojas ahí.
No, hay solo 4, pensé que había más. Bueno, vamos a ver. Convolución de señal. A ver qué, cuando uno hace el producto de convolución, vamos a ver qué es lo que pasa con Fourier. Estamos hablando de Fourier en tiempo continuo. Fíjense cómo vamos a hacer un producto de convolución. Si se tiene la señal X e Y como periódicas, que tienen el mismo periodo de su cero, se puede definir otra periódica, una Z de T, que resulta ser la convolución de esa señal. Entonces, fíjense, si yo quiero hacer la convolución para obtener la señal Z, bueno, el producto de convolución es la integral en un periodo, dividido el periodo, de una señal y la otra desplazada en el tiempo. Ahora, esta señal Z de tau es periódica y con X e Y cumpliendo Dirichlet. O sea, fíjense, cuando yo haga la integral de una u otra al cuadrado para ver su energía, tiene que ser finita. Entonces, es posible su representación en serie de Fourier. Si cumple Dirichlet, no hay problema. Entonces, si yo hago la representación en serie de Fourier, y voy a tomar el formato polar, este que está acá, C sub K, entonces yo puedo decir que ese coeficiente de Fourier, que está acá, es el que escribí ahí. Voy a tomar la integral de la señal Z ya. Acuérdense que el coeficiente tenía la misma exponencial cambiada de signo. Está integrado en un periodo y dividido el periodo. Ahora, si la sub K era el coeficiente de Fourier para X, la señal X, y B sub K, el coeficiente de Fourier para la señal Y, ahora, el producto de convolución resulta lo siguiente: el coeficiente que le corresponde a la señal Z cumple esto. O sea, si yo hago la convolución de señales, que es bastante complicado hacer una integral de este tipo, si yo vaya a hacer el estudio de Fourier es más simple, porque simplemente multiplico los coeficientes, ¿se entiende, no? Este tratamiento es bastante más simple, mucho más directo. El coeficiente de la señal convolucionada es el producto. Ahí tiene una de las propiedades de Fourier. Bueno, vamos a ver la otra. Bueno, acá está el teorema de la potencia de Parseval. Acuérdense que potencia, la parte eléctrica era multiplicar la tensión por la corriente. Vamos a ver cómo lo va a hacer. Pero la idea es, si uno usa Fourier, es que aparecen las componentes, los módulos que multiplican los senos y cosenos, sumados en su valor absoluto. Puede haber bastones para arriba y bastones para abajo. Entonces, la potencia que transmite una señal está dada por las componentes armónicas, por los coeficientes de Fourier. En resumen, eso es lo que quiere demostrar acá. Pero usted tiene todo este trabajo matemático. Dicen lo que va a decir. Ya hemos definido la energía normalizada de la señal, ¿se acuerdan? Era la propia señal al cuadrado integrada en un intervalo de tiempo. Ahora, si particularmente la señal es periódica, se puede definir la potencia normalizada de esa señal como P, la integral en ese periodo dividido el periodo de la señal al cuadrado. Bien. Ahora, si esta señal x de t es compleja, tengo que tomar el módulo, el módulo para poder hacer la integral. Entonces, si yo hago el módulo al cuadrado, acuérdense que era, por propiedad de los complejos, era el propio complejo por su conjugado.
Por eso dice esta escritura. ¿Eh? Bien. Ahora vamos a ver cómo sigue esta integral. La vuelvo a escribir. Y acá voy a poner una de ellas como Fourier. ¿Eh? Voy a hacer la representación de Fourier. Reemplazo una de estas señales por la expresión de Fourier. Saben que es una suma infinita en términos K de los coeficientes por la familia. Dice que la familia acá claramente tiene signo positivo y cuando uno hace el coeficiente tiene la misma familia con signo negativo. Bueno, acá matemáticamente la suma esta la saco afuera, el coeficiente no depende del tiempo, lo saco afuera, y sigo haciendo la integral de este producto. Bien, y acá yo puedo observar que me va a dar esta parte que está acá, es el conjugado de A sub K, porque acá está cambiado el signo. ¿Se acuerdan cómo era el coeficiente de Fourier? El coeficiente de Fourier es la misma expresión, nada más que acá tiene un signo negativo. Quiere decir que este es el conjugado. Entonces está haciendo el producto de los coeficientes en todos los términos y el producto de un complejo por su conjugado es el módulo al cuadrado. Entonces, se dan cuenta que la potencia que transmite una señal está involucrada en sus coeficientes. Bueno, este se llama teorema de la potencia de Parseval. Después vamos a ver más adelante un teorema que involucra ya la energía de Parseval. Bueno, acá vamos a ver que Fourier es lineal. No está demostrado acá, ¿eh? Creo que no está demostrado, pero fíjense en lo que dice. La serie de Fourier cumple la propiedad de linealidad. O sea, linealidad, acuérdense que vale la superposición y el escalado. ¿Eh? Acá si yo tengo una señal x1, obtengo los coeficientes que lo voy a llamar a sub 1. Encontré estos resultados. ¿Qué está haciendo? Disculpe. Se disparó el Google. ¿Se entiende? Acá tengo una señal y le asocio sus coeficientes. Señal 1, coeficientes 1, a sub 1. Señal 2, coeficientes 2. Entonces, será, si yo lo multiplico a esta señal por un escalar, el mismo escalar aparece para su coeficiente. ¿Entienden? Acá, tanto para una señal como para otra. Y también vale la superposición. Si yo superpongo las señales, entonces sus coeficientes se encuentran de esta forma, escalados y sumados. No está probado, pero vale la propiedad de linealidad. O sea, tiene que cerrar el escalado y la superposición. Cerrar el escalado y la superposición, tal cual está escrito acá. Bien. Este otro más complicado es la propiedad del producto. O sea, si yo hago el producto de dos señales, vamos, al final yo no lo voy a tomar. Esta parte matemática tiene su trabajo acá. Lo importante es ver el final. ¿Eh? Veamos qué es lo que dice el final. Fíjense, sean las señales X e Y periódicas. Si yo defino a ellas como el producto, o si las convoluciono acá, hago el producto, el coeficiente final de esta z de t, que tiene el mismo periodo, dice ser, a ver, vamos a ver un poquito, lo vamos a ampliar acá. Dice que el coeficiente C sub k es la convolución de los coeficientes de la señal. Acá, este que está acá, A sub k asterisco B sub k. Está probado acá. Pero
no sé si uno se va a acordar, si yo le digo, miren, acá está aprobado, está hecho el desarrollo, yo diría, no vale la pena acordarse de esto. Lo que sí toman el fundamento, si yo hago el producto de las señales periódicas para obtener otra, los coeficientes tienen que estar convolucionados. El coeficiente, si yo hago los coeficientes de esto, es la convolución de estos coeficientes. Bien. Bueno, estas propiedades, que son 4, terminan acá. La hoja que viene ya es otro tema. Bueno, acá habla si entra un sistema SLIT, ¿qué pasa con la salida? O sea, hay que ver qué es lo que pasa con, cómo puedo obtener la salida. Fíjense, si la entrada es periódica, vemos qué sucede a la salida. Ya sabemos que tenemos que hacer el producto de convolución de la entrada con la ponderante. Entonces, fíjense, si yo tengo acá esta señal que es periódica de entrada, puedo hacer la representación de la serie Fourier, ¿verdad? Acá la hice. Bien. Si este entra en un sistema SLIT, su salida será entonces, fíjense cómo hace la salida, hace la representación en serie Fourier, donde los coeficientes propios de Fourier, están acá, tienen además los autovalores, estos que están acá. Los autovalores que provienen de la propia ponderante del sistema. Fíjense cómo están cada uno de estos, están modulando, estos seno y coseno. Acá ya están modulados por el primero de los coeficientes de la señal X. Fíjense que estos A sub K son de X, son de la entrada. Entonces, fíjense que toma como serie de Fourier la misma entrada, la misma serie de Fourier, pero tiene el agregado de este H, estos números complejos que están acá. Esos números complejos se calculan de esta forma, en la integral t más menos infinito de la ponderante, y acá está la E a la cambiada de signo. Cambia de signo es igual como uno calcula el coeficiente que tenía la exponencial cambiada de signo. Este es un autovalor, es un número complejo que no depende del tiempo. Bueno, entonces puedo notar que si yo tomo B para I, o sea, los coeficientes B de estas señales, son realmente el A sub K multiplicado por los autovalores. ¿Entienden? Bueno, esa es una propiedad de cualquier sistema lineal e invariante del tiempo cuando hago la representación en serie de Fourier. Yo puedo tomar la entrada, representada en serie de Fourier, pero tengo que meterle un coeficiente más, que es el autovalor, y se calcula así, ¿no? Acá está la ponderante por la exponencial. Acá fíjense que ha simplificado la variable esta k veces omega 0 como S. Bien. Vamos a ver qué es la transformada. A ver si tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo. Espero que no estén frita la cabeza porque la transformada es cuando no es periódica la señal. No sé si les pregunto si estamos bien. ¿Tienen bien la cabecita para seguir? Yo sí, profe. No sé ¿Están los todos bien? muchachos. A ver, voy a preguntar, ¿cuántos tenemos en clase? Veo que no son muchos, ¿sí? ¿Cuántos estamos en clase? Son 6. Cecilia Torres, estás todavía, ¿no? No sé si podrás decir algo en el chat.
Bueno. Bien, ¿se entiende lo que es serie de Fourier? Serie de Fourier en tiempo continuo son senos y cosenos que conviene representar en forma compacta con la exponencial completa. Esta que está acá. Es una suma en términos K. ¿Eh? Suma en términos K. Ya vamos a ver que cuando la señal X no es periódica, la expresión va a ser también a través de una exponencial, pero no va a ser una suma, va a ser una integral. ¿Eh? Y eso denota que las componentes de frecuencia de esa señal acá son discretas. Va pegando saltitos con K. ¿Entienden? Cada componente, el espectro es discreto, porque K es entero. En cambio, cuando yo tengo una integral para la transformada de una señal no periódica, el espectro es continuo. Eso ya lo había dicho antes yo. Pero ahora vamos a ver si se cumple esto. Bueno, no sé si se ve bien, esta hoja está bastante feíta en su Sí, se ve claridad. ¿Eh? poco, profe. Se ve poco, pero yo voy a leer y bueno, le vamos a dar cuál es el concepto, ¿no? O sea, vamos a hacer lo mismo para señales no periódicas. Para señales no periódicas, ya no puedo usar una serie, una suma de una familia aplicando el principio de superposición como se hizo para la serie Fourier. Acá lo que va a hacer es un truco, ¿eh? Vamos a ver cómo es el truco. Dice así, ya hemos visto que para señales periódicas y que cumplen la condición de Dirichlet, son factibles estas de ser representadas mediante una serie de Fourier, que resulta ser una combinación lineal de señales básicas. Las señales básicas es la phi sub k, esta que está acá. E a la k veces omega 0 por t. E a la j, digamos. O sea, este es un número completo. Una función completa, digamos. Y resulta ser, de esta forma, una representación fácil para estudiar la señal en el dominio de las frecuencias, ya que cada componente se conoce como armónico. Y el aporte de esta a la señal lo determina el coeficiente de Fourier. Obviamente, lo que está multiplicando al seno, el coseno, lo que da la amplitud, es justamente A sub K. A sub K, ya sabemos, lo hemos escrito esto para absorber el signo cuando uno hace el cálculo por separado, parte imaginaria y parte real del coeficiente de Fourier. Es así que el pasaje de una señal X, T, real mediante una serie de Fourier a coeficientes complejos resulta más fácil o apropiado para realizar el estudio en el dominio de la frecuencia, donde la frecuencia pasa a ser omega 0, 2pi sobre t sub 0. Bien, o bien 2pi por f0, esta es la frecuencia industrial, digamos. Bueno, entonces uno resuelve en el dominio de la frecuencia y después pasa el tiempo. Eso conviene, por ejemplo, con el tratamiento de filtros. Uno tiene bien claro cuáles son las componentes de frecuencia y qué debería hacer el filtro. Y luego volver al dominio temporal. Este de volver al dominio temporal hay mucho en las materias que le siguen, se llama como si fuese antitransformada, de volver al tiempo. ¿Eh? Bueno, este truco de la serie de Fourier funciona, bueno, perdón, esto funciona cuando la serie la serie Fourier funciona para funciones que son periódicas. Justamente aquí estamos hablando de periodos. Pero ¿qué pasa si la señal no es periódica? O sea, no puedo encontrar un omega 0 o un t sub 0. Para resolver este problema, fíjense lo que vamos a hacer.
lo que se hace es lo que se conoce como transformada de Fourier, y su construcción se basa en lo siguiente. Vamos a hacer un truco acá. Si x de t es una señal no periódica, que comienza en un tiempo t y termina en t1. Perdón, comienza en un tiempo t igual a t1 y termina en un tiempo t igual a t2. Esta señal puede asimilarse como periódica, entre comillas, si su periodo t sub 0 se construye la señal periódica x de t sub 0. Esta función que vamos a construir, x de t sub 0, es una auxiliar, ¿eh? Donde el primer periodo es x de t y el segundo periodo no viene nunca. Quiere decir que t sub 0 tiende a infinito. Fíjense cómo es la construcción gráfica de esto. Acá tengo la señal, esta que está acá, es x de t sub 0. Esta función auxiliar en realidad es periódica porque, fíjense, es la misma señal x de t que se repite a partir de t sub 0. Y ambas coinciden cuando t sub 0 tiende a infinito. O sea que esta señal x de t0 es periódica, pero la x de t, esta que está acá, que dura solo y no se puede repetir, o sea, no tiene periodo definido, dura entre t1 y t2, no es periódica, la voy a asimilar como esta periódica. Esta periódica que está acá, la auxiliar x de t0, obviamente admite su representación en serie de Fourier, porque es periódica. Pero la relación entre una y otra, esta es que está acá, ¿verdad? Fíjense que la señal x de t va a ser la misma esta periódica x de t sub 0 si t sub 0 tiende a infinito. ¿Se entiende, no? Porque si yo hago esto tendiendo a infinito, las dos van a ser las mismas. O sea, la señal x de t es x de t 0. Bueno, perdón, ¿se entiende el truco que vamos a hacer acá? Vuelvo a preguntarles a todos, antes de hacer el límite. Ahí, Facundo, ¿entendés esto? ¿O Franco? No sé si me están escuchando o perdimos el audio. Axel, ¿vos estás escuchando? Sí, profe, sí lo escucho. ¿Facundo? Sí, también, profe. ¿Se entiende, no? Yo tengo una señal que no es periódica. Claro, se lo puede hacer periódica. ¿Ah? Se la puede hacer periódica. Claro, pero digamos, la periódica es esta auxiliar, que es una copia de la señal no periódica. La copia que en un periodo t sub 0 pasa exactamente la misma señal. Pero esta dura T1, de T1 a T2, nada más. Un fenómeno ahí que no tiene periodo. Entonces, esta auxiliar que sí es periódica, las dos son iguales en el límite. Esto se ve clarito, ¿no? Ahora, si esta es periódica, la x t sub 0, admite representación de serie Fourier. Pero antes vamos a decir algo más. Acá cumple Dirichlet. La x t sub 0 es periódica y además cumple la condición de Dirichlet. Si yo hago la integral de esa función al cuadrado en un periodo, me tiene que dar un número finito. Lo estoy viendo finito porque si yo hago en un periodo esta señal, el área que estoy viendo acá no es infinita. Entonces yo puedo decir sin problema, si esta la hago al cuadrado y la integro en un periodo, seguro que no me va a diverger la integral. Bien. Bueno. Ahora, esa integral proyectada en x de t, también, obviamente, la energía asociada a la señal x de t, esta, la que no es periódica, también es finita. Por más razón, ¿no? Si son las mismas, tal cual estamos viendo en el dibujito, no pueden diverger, ¿no es cierto? En un periodo. Son las mismas. Estas dos son las mismas. Acá en un periodo valen lo mismo.
Bueno, consecuentemente, al ser x de t sub 0 periódica, es fácil de representar con la serie Fourier. Bueno, ahora hagamos la serie Fourier. Acá está suma en términos infinitos, en términos k, perdón, desde menos infinito a más infinito, los coeficientes de Fourier a sub k, y bueno, la familia. E a la k veces omega 0 por t. J o I. Acá puse I. Bien. Ya sabemos que este periodo, o la frecuencia angular de la señal, es 2pi sobre t sub 0. Y que cada módulo o amplitud de estos armónicos, o sea, los coeficientes Fourier se calculan de esta forma, ya lo vimos. Es la integral de un periodo dividido un periodo. Acá, el periodo, si quiero, lo corro así, desde menos t sub 0 a t sub 0 sobre 2, como para hacerlo simétrico respecto del origen. Ahora vamos a prestar atención a lo siguiente. Acá el único truco, y yo creo que es fácil de entender, es prestarle atención a este término, k omega 0. K omega 0, en principio, es discreto, porque yo tomo un k y este k es un entero, voy multiplicando este número que es una constante, omega 0 es una constante. ¿Se entiende, no? K veces omega 0. Si yo me pongo a hacer puntitos en el eje omega, van a ser puntitos, separados. ¿Se entiende? Toma omega 0 con k igual a 1 es omega 0. Después toma 2 omega 0, son puntitos que se separan y distan cada uno en omega 0. Puntito en el eje. Ahora vamos, fíjense bien el análisis que va a hacer. Estamos interesados en obtener quién es x de t, ¿no? Cuando el periodo tiende a infinito, ya que en ese momento la función auxiliar pasa a ser la propia función x de t. Entonces, noto que el lazo k va a 0. Lo estoy viendo acá, porque si t sub 0 va a infinito, esto lo mata. Bueno, entonces, acá tengo un problema. Para que esto no se me anule, entonces vamos a ver qué pasa con el producto de A sub k por t sub 0. Bueno, en estas circunstancias, vamos a ver qué sucede con el límite. Si yo tomo para omega 0 2pi sobre t sub 0, cuando t sub 0 tiende a infinito, esto va a pasar a ser primero un diferencial de omega y posteriormente un 0, porque acá t sub 0 está dividiendo y t sub 0 tiende a infinito. Después la señal esta que está acá pasa a ser x de t, eso ya lo vimos, en el límite son iguales. Pero ahora vamos a ver una cosa acá. En el exponente este que tenemos acá está k veces omega 0. Fíjense que cuando t sub 0 tiende a infinito, los puntitos estos se empiezan a juntar. Entonces se dan cuenta de eso. Entonces la distancia entre uno y otro, fíjense que el omega tiende a 0, se empiezan a estrechar entre uno y otro. Entonces este producto de k omega 0 pasa a ser una frecuencia continua. Ahora yo lo voy a dibujar acá para que se den cuenta. Perdón, se están dando cuenta de eso, ¿no? Sí, profe. Sí. Pero yo voy a hacer un dibujito acá, miren, así rápidamente. Voy a borrar acá. Cuando uno hace Fourier, acá tengo omega, y acá los armónicos los represento, acá omega 0, el fundamental, después viene 2 omega 0, 3 omega 0, entonces. Dicen, ¿qué sucede? Cuando hemos visto que cuando t sub 0, esta variable tiende a infinito, los omegas, este k omega 0, acá, este
Este es 1, este es 2, este es 3, K omega 0. ¿no? Como omega 0 empieza a ser cada vez más chiquitito, estos puntos se empiezan a juntar. Cuando voy a pasar el límite, este punto que está acá, se acercan. Es como si este tren que está acá pasa a ser este que está acá. Y cada vez más. ¿Se entiende? Cuando yo hago T0, estos puntitos se empiezan a juntar. Entonces quiere decir que este K omega 0, ¿sí?, pasa a ser un omega 0 continuo, este que está acá. Bien, ahí, entendiendo eso, vamos a ver qué pasa en el límite. Fíjense que ya no, lo que está haciendo es la multiplicación de A sub K por T sub 0. Y lo va a pasar al límite. Este dibujito que yo hice está explicado acá. En este caso, los saltos de omega 0 son puntos en el eje de omega 0, de la variable frecuencia, se llama de omega. Es decir, los saltos K omega 0 cada vez van a ser más pequeños si T sub 0 tiende a infinito. En consecuencia, podemos pensar que K omega 0 de acá de la exponencial compleja, que está dentro del coeficiente de Fourier, pasa a ser una frecuencia continua, que la vamos a llamar directamente omega. Vamos a ver la hoja siguiente. Acá está. ¿Ver? Vamos a agrandar esto. O sea, esta omega T2 tiene el espíritu de una variable continua y en consecuencia es posible notar lo siguiente. Voy a pasar al límite del producto de A sub K por T sub 0. Acá lo vuelvo a escribir. Es la integral en un periodo. Ya no estoy dividiendo por T sub 0 porque multipliqué por T sub 0. Era la señal periódica por el coeficiente cambiado del signo, ¿verdad? Bien. Ahora, en el límite, T sub 0 tiende a infinito. Entonces está entre menos y más infinito la integral. La auxiliar x de T sub 0 pasa a ser x de T. Y el K omega 0 pasa a ser omega. Entonces simplemente esta es la transformada de Fourier. Es una integral de la señal por esta exponencial en donde tengo el signo, ¿eh? Está cambiado el signo. Y a esa la llamo una función x grande de omega. O sea, a la señal x de t, esta que está acá, que no es periódica, la voy a representar en sus componentes de frecuencia con esta que está acá. X grande, que es toda esta integral. ¿Eh? Entonces la transformada de Fourier es simplemente esta expresión. Bien. Entonces se encontró una x grande de omega, que es la integral esta que está acá. La señal por esta exponencial compleja cambiado de signo. Y esto se llama transformada la señal x de t. Y es una señal de energía. Ya hemos dicho antes que toda señal en realidad transporta energía. Bien, ahora vamos a ver qué significado tiene. Dice así: si la señal x de t son voltios, su transformada x grande de omega tiene unidades de voltios sobre hertz. O sea, voltios por segundo. O voltios sobre hertz. ¿No? Bien. Por esta razón, la transformada de Fourier expresa la densidad de la señal en términos de frecuencia. Densidad de la señal en términos de frecuencia. Porque acá las unidades es sobre hertz, siempre, cualquier unidad. Ya sean amperes, voltios o watts, según que me esté representando la señal, que es una no periódica, la subtransformada representa la densidad. Bien. En términos de frecuencia. Y se conoce como espectro de amplitud de frecuencia. Quiere decir que, ya vamos a ver que si la señal
voy a hacer un dibujito acá. De vuelta hago un dibujito. Tengo una señal no periódica. Este es tiempo. Y hago así. Transformada. Me va a salir algo así. Este es omega. Y esta es la X grande. Esta es la X chiquita. Me mudo. Pero el espectro es continuo. Esta curva que está acá se llama espectro de densidad. O sea, me fijo a tal frecuencia qué amplitud tiene. ¿Se entiende? Ahora, fíjese, yo ya directamente hice una continua, porque esa integral seguro que va a ser una función continua. Yo no estoy pegando saltos como en la serie. En la serie eran frecuencias separadas. Acá no, es un espectro continuo. Se llama espectro de amplitud de frecuencia. Ahora, fíjense lo que dice acá. Si bien la transformada se construyó para una señal no periódica, nada impide obtener la transformada de una señal periódica. O sea, entonces, ya vamos a ver que cuando yo hago la transformada de Fourier de una señal que ya es periódica y hago el procedimiento este de integrar, voy a obtener de vuelta bastones. Hay algunos ejercicios que hacen eso. O sea, no, el espectro no va a ser continuo, va a ser pega saltito. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice acá. A ver si está explicado sin haber hecho ningún ejercicio. Vemos lo que dice acá. Vuelvo a repetir, si bien la transformada se construyó para una señal no periódica, nada impide que la transformada de una señal pueda ser la transformada de una señal que es periódica. Entonces, sea Z a T una señal periódica. Y de periodo T sub 0. Y sea la función Z víbora un solo periodo de Z de T. Bueno, si hago un solo periodo, podría ver cuáles son los coeficientes. Entonces, Z de T es periódico. El coeficiente de la serie de Fourier de esa señal es este que escribimos acá. ¿Sabes? Es integrar en un periodo, dividir el periodo, la señal, por la exponencial cambia de signo. Cada K cambia, digamos, su coeficiente. Bien. Ahora, si tomo una señal, un solo periodo de ZT, es decir, tomo el Z víbora, voy a obtener la transformada Z grande de omega. Esa Z grande, que es el espectro, es el Z víbora por la exponencial así de J omega T cambiada de signo. Bien. Obviamente, si yo lo integro solo en un periodo, acá esta integral que va desde más menos infinito se reduce a esta, a donde la Z víbora es Z de T. Entonces, puedo notar que el coeficiente de Fourier, C sub K, el que está arriba, por T sub 0, es justamente Z de omega. Son exactamente iguales. Nada más que está multiplicado por el periodo. Entonces, nada me impide hacer la transformada de Fourier de una señal periódica. Y acá, K omega 0 es omega. Debe haber algún ejemplo. De todas formas, yo creo que acá en la teoría hay un ejemplo de estos para que veamos que si se me ocurriera hacer todo el trabajo de este que está hecho acá de cálculo de la integral, van a ver que aparece en forma discreta, pega saltito esto. Tengo los coeficientes tal cual acá que cambien con K.
Bien. Esta es una forma de obtener los coeficientes de la serie de Fourier mediante la transformada de Fourier. O sea, fíjense que si a mí se me ocurre obtener los coeficientes de Fourier, los C sub k, yo podría hacerlo a través de su transformada. Y acá, bueno, obviamente hay que dividir por el periodo, pero tengo que hacer esta integral. Bueno, vamos a ver qué sigue. Bueno, no, presten atención en esto, ¿no? Que es un espectro de densidad de frecuencia. Yo tomo la no periódica y hago la integral con esta exponencial, con esta simple exponencial, ¿eh? La expresión es muy simple y la obtención es simple. ¿Viste cómo se construye la función auxiliar y pasar al límite? O sea, demostrar esto no tiene ninguna cuestión extraña o ardua. Bueno, vamos a la hoja siguiente. Acá dice representación de la señal FT no periódica con la transformada de Fourier. Esto lo vendría a ser lo que es antitransformada, ¿eh? O sea, volver de vuelta a la señal si yo conozco su componente de frecuencia. ¿Cómo hago? Se llama antitransformada. Fíjense lo que va a hacer. Siendo la señal no periódica, definimos antes esta función auxiliar periódica. Y en el límite son iguales. Si esta x de t sub 0 es periódica, es factible la representación de Fourier. Estamos repasando lo que hicimos antes, ¿eh? Entonces hago la representación en serie de Fourier de esta periódica. Bueno, ya sabemos, son los coeficientes por la familia, por la familia completa. Ya hemos observado que si tomo límite, cuando t tiende a infinito, que la a sub k van a 0, y que el límite de a sub k por t sub 0 es justamente la transformada de Fourier. Justamente la X grande, o sea, el espectro de frecuencia de la señal X. Entonces, vamos a notar lo siguiente. Acá va a tomar la auxiliar X de t sub 0 y multiplica y divide por t sub 0. Bueno, esto es para ordenar las cosas y ver qué es lo que se obtiene. Bien. Si hago eso y tomo el límite, cuando t tiende a infinito, vamos a notar que, bueno, en principio ya sabemos, la auxiliar es la propia función. El producto es la transformada. Y que el salto, este k omega 0, es la frecuencia continua omega. Bien. Y otra cosa más que hay que hacer, si paso al límite, acá puesto que el 1 sobre t sub 0, yo lo puedo escribir como omega sobre 2pi, y cuando paso al límite, cuando t tiende a infinito, me queda un diferencial de omega. Fíjense que el omega, este es omega sub 0, pasa a ser un diferencial cuando t tiende a infinito. Esto es para ver cuando hago el límite de esta expresión que está acá arriba. Y la suma pasa a ser la integral, eso ya lo saben. Bien, entonces, cuando yo hago el límite, acá me va a quedar x. Y de este otro lado, esta expresión, 1 sobre 2pi, integral en todo el tiempo, en toda la frecuencia, digamos, de la transformada de Fourier, y acá viene la exponencial con signo cambiado. O sea, antes era negativo, acá viene signo positivo. Y esto sí está antitransformada. Quiere decir que yo puedo restituir la señal temporal con esta forma, en donde yo sé cuál es x grande de omega, ¿eh? Esto se llama antitransformada de Fourier. Aquí la x grande es una función compleja de la frecuencia omega, denominada espectro de densidad de frecuencia, y es una forma de modelar las frecuencias que componen la función x de t no periódica, esta señal. Bueno, ya sabemos cuál era la transformada. La transformada la vuelvo a escribir acá como para ver cómo están relacionadas unas. Son muy parecidas, acá se divide 1 sobre 2pi, ¿no? Pero acá la exponencial cambia de signo si pongo x en el integrando o pongo x grande.
Esto es como una regla mnemotécnica. Pero bueno, las expresiones de la transformada son simples, digamos, no tienen ninguna complejidad. Y saben cómo se obtienen, ¿no? Y saben qué significa. Si es una no periódica, seguro el espectro es continuo. Y si yo meto una periódica a propósito y hago la transformada y ejercicio, van a salir de nuevo los bastones. O sea, un espectro discreto para una señal que es periódica. No sé si terminamos acá, me fijo en la hoja siguiente, si cambiamos de tema. Cambiamos de tema, ya lo podríamos dejar acá. Bueno, acá hay ejemplos. Ejemplo de transformada de Fourier. Veámoslo, es simple porque se aplica la fórmula, lo podemos ver rápidamente. Miren lo que hace acá. Si yo tomo la delta de t y hago la delta de t es no periódica, no tiene periodo, ¿verdad? Pero yo, entonces, ¿cuáles son sus componentes de frecuencia? Y dicen lo que resulta acá, que es algo muy importante que ya se lo dije antes. Entonces vamos a ver el espectro de frecuencia. Hacemos la x grande, ponemos la función multiplicada por esta exponencial, ¿verdad? Esa es la transformada. Bien, en esta integral con el diferencial de t, dicen que esta integral es no nula únicamente en t igual a 0. En t igual a 0, porque la delta ahí vale 1. En el resto vale 0. Entonces, dicen que simple sale esta transformada, es decir, ya sabemos esto, delta en 0 vale 1. Y esta, cuando t igual a 0, esta exponencial vale 1. Entonces la transformada se reduce a así esta simple expresión, porque esto vale 1. Esto vale 1. La integral no me va a dar 1. ¿Entiendes? Porque solo contribuye acá. Entonces, esa es la transformada de la delta, o sea, el espectro de frecuencia de la delta, tiene todas las frecuencias, es una continua. ¿Se dan cuenta que si yo dibujo este espectro, si quiero lo dibujo, pues parece que no nos va a dar cuenta, pero ¿se dan cuenta de lo que es? Fíjense, lo voy a dibujar acá. Yo tengo esta función. 1, es la delta de t. Y hago transformada de Fourier. Hice la integral tal cual está definida y me dio esto. Esta tiene todas las frecuencias. No sé, profe. ¿Está viendo? Vuelvo a orientar. Fíjense, acá tengo la delta, ¿verdad? Hemos hecho el cálculo de esa integral por definición. Y me dio esto. 1. El impulso tiene todas las frecuencias. Por eso es útil. ¿Se entiende? El espectro de frecuencias de esta cosa que no dura nada, que vale 1, tiene todas las frecuencias, con módulo 1. Es lo que obtuvimos en esa integral. Miren, acá, esta que viene a posterior, la vamos a dejar para la clase próxima, para que tengamos la cabeza fresca, porque esta también es importante. Esta es la función sampling. La función sampling está hecha acá, de una forma, bueno, acá no se ve muy bien, pero sería bueno hacer un dibujito. Acá está resuelta sin un dibujito, está resuelta matemáticamente, y es importante la función sampling. Por eso lo dejamos para la próxima. Bueno, acá está hecho el dibujito, perdón, está hecho el dibujito. De todas formas, me interesa que lo veamos en la clase próxima porque lo vamos a explicar es importante ver el resultado que va a servir para otras explicaciones de la materia, como es dualidad y
y tener idea que una continua no tiene frecuencia y que el impulso las tiene todas. Se explica a partir de esta función sampling, ¿no? ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo ahora? El impulso tiene todas las frecuencias y una continua no tiene ninguna. Es un resumen de señales. ¿Ah? Muchas preguntas respecto de las señales cuando el profesor está haciendo la charla en un examen y se refieren a este tema que estamos hablando ahora. Bueno, vamos a seguir el viernes próximo. Si es que no hay un comunicado o una acta a mí que me diga tiene que participar en un examen. Yo creo que no, porque a ver si ustedes saben. Vos, Axel, ¿sabés? El examen de los lunes le corresponde a Cabana con la materia de él, Sí, con medios de enlace. medios de enlace, ¿verdad? Se ve que Sí. no hubo ningún alumno, porque si no, Cabana, o mejor dicho, el No, departamento. Cabana dijo que tenía problemas con la computadora y que no sabía si iba a poder tomar o algo así. Ah, mira vos, no, eso no sabía, pero normalmente yo estoy como vocal a veces en esa materia, y si no me llega la información es porque no. Después mañana y hay señales, análisis de señales y sistema, que es una mesa, digamos. Ahora no me llegó Entonces, comunicación. eso, No hay- profe, entonces rendimos el viernes 25 Esta directamente. materia sí. Ah, bueno. Sí. El viernes próximo tenemos, yo se los pasé el examen del viernes, que sería este próximo, al otro viernes, porque esta semana era de examen y puede hacer que aparezcan personas que me digan, no ocupe el ancho de banda, múdese. Y ya pasó algunas veces. Como este lunes no pasó y el viernes, en principio yo no estaría participando en ningún examen y espero que no interrumpa a ningún otro tomando un examen por el ancho de banda, ahí seguimos esta materia en el horario de 18:30 a 20:45. Bueno, profe. Y ahí vamos a O repasar. sea, este viernes a la tarde tenemos. Sí, sí, se acuerdan que yo mudé a la mañana, pero no Sí. voy a seguir con eso. Volvemos a la normalidad y en el viernes próximo, aparte de seguir más con la materia, vamos a ver el tema del examen, del análisis complejo, que hay que rendirlo el Bueno, otro viernes. ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿En qué sí, quedamos? sí, profe. Bueno, ya estamos con 5 minutos, con la cabeza frita. Los libero, ¿ah? Hoy es lunes. Bueno, estamos en semana de examen. Hasta ahora no me comunicaron ninguno. Tiene que llegar un acta. Quiere decir Bueno, que profe. mañana, Axel, vos tenés dispositivo, ¿verdad? Dispositivo, sí. Bien, si no me llega digamos, la cuestión de que yo tengo que tomar un examen final de análisis del sistema, vamos a dar la materia dispositivo sin problema mañana. Ah, Porque bueno. Bueno, cualquier cosa nos eso avisa, te va profe. a enterar al momento que abra la máquina, ¿eh? No te vas a dar cuenta Bueno, si estamos en clase o bueno, no. bueno. Bueno, ¿Eh? profe. Nos vemos Nos vemos ¿cuándo es? el El viernes. viernes próximo. Listo. Chao, profe. Todo bien. Luego. Hasta luego. Claro, pues, Chao a todos. El profe no